Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy voy a hacer una clase muestra de ajedrez. Básicamente es eso. Puede servir para capacitación de profesores de ajedrez, puede servir para cualquier persona que ya sabe ajedrez y que quiere empezar a dar clases de ajedrez, puede servir para ti que quieres enseñarle a jugar a unos amigos, a unos compañeros y que te dicen, oye, tú juegas ajedrez, no, enséñame. Puede servir para enseñarle a tu hijo, a tu hija, a tu sobrinito, a tu sobrinita y básicamente va a ser esa la dinámica. Entonces va a ser una clase muestra, una clase prueba de ajedrez, una primer clase de ajedrez. Bueno, vamos a empezar con esto, muy sencillo. Entonces comenzamos. Lo primero en una clase muestra es lo siguiente. ¿A quién va enfocado? Si vas a dar una clase muestra a pequeños, pues les vas a hablar de cierta manera, un poquito más amigable, más amable, más divertida, más dinámica. A pequeñitos de 5 o 7 años, o si ya van para niños de 8 a 11 también todavía se vale. Ya de 11 a 14 pues te vas un poquito más hacia el tema, no tanto hacia la dinámica, pero a lo que voy es que tienes que saber a quién le estás hablando. Si le vas a hablar a adultos, pues obviamente no les vas a poner a hacer ciertas dinámicas que a los pequeñitos les pondrías a hacer. Sin embargo, quitando ese contexto del cómo, del modo de dar la clase, lo importante es la forma, el conocimiento de fondo, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Muy sencillo, porque luego veo que cuando empiezan una clase, lo primero que empiezan a enseñar son, no sé, tipos de las columnas. Entonces esta es la columna A, esta es la columna B, C, D, y luego esta es la fila 1, la fila 2, y luego esta es la casilla, y luego de repente empiezan con todas las partes del tablero. Este es el flanco de dama, este es el flanco de rey, este es el campo blanco, este es el campo negro, este es el centro del tablero, este es el centro ampliado del tablero, estas son las flancos, estas son las diagonales. ¿No te has aburrido todavía? Así pasa. Estas partes del tablero realmente no es algo que alguien que quiera aprender ajedrez quiera aprender esto primero. Para nada. O sea, no me interesa a mí saber qué es una diagonal, un flanco, un campo blanco, cuál es el centro, cuál es el centro. Todavía no me interesa. Lo que sí puedo empezar diciéndoles, porque sobre todo, por ejemplo, en digital, que ocupamos las coordenadas. Entonces eso sí puedo empezar a enseñarles, ¿no? Que tenemos un nombre y que tenemos un apellido. El nombre te lo da la columna y el apellido te lo da la fila. Entonces, por ejemplo, este cuadrito se llama D4. Y digo cuadrito porque tampoco les interesa saber qué es casilla. Tú lo vas diciendo casilla, casilla o cuadrito y ellos lo van a ir entendiendo. O ellas, no importa. A lo que yo voy. Esto nada más es para la coordenada y ahorita por lo digital, porque en físico realmente tampoco es importante. Para una primer clase, o sea, después sí, pero para una primer clase no. Entonces yo empezaría y diría como, bueno, vamos a ver vamos a conocer lo que es el ajedrez, ¿no? Yo sí les hago el hincapié, y algo muy importante es que digan que es deporte, arte y ciencia, porque realmente la gente luego no ve, o los niños piensan que esto no es un deporte, y claro que es un deporte, es una disciplina que conlleva demasiada responsabilidad, demasiada exigencia deportiva de alto rendimiento incluso. Entonces es deporte, arte y ciencia, eso sí, aclararlos. Y ahora, aquí viene otra parte. Ok, vas a aprender ajedrez, pero recuerda que aprendemos mucho con la imaginación. Entonces, con la imaginación, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Enamorar al ajedrecista que va a entrar, o al futuro ajedrecista, al neófito de esto. ¿Por qué? Porque si yo te digo que es un juego de mesa y que va a ser mover piezas, pues qué aburrido sonó, ¿no? Pero yo te digo que el ajedrez está considerado como deporte, arte y ciencia, y asemeja una guerra entre dos ejércitos: el ejército blanco, que a veces es representado por dioses, titanes, asuras, contra el ejército negro representado por demonios, por cronos, etcétera, ¿no? Y entonces, o a los niños les digo que es una guerra entre dos ejércitos de superhéroes con diferentes habilidades y poderes cada uno, y cada pieza se mueve diferente, y entonces de repente este juego, esta dinámica ya enganchó más a la persona que va a aprender. Si ya son más grandes, decirles que no sabemos a ciencia cierta de dónde o quién crea el ajedrez. Se dice que evolucionó un juego llamado Chaturanga de la India, pero ya. Y entonces, ¿cómo crea? ¿Quién es el que se sienta? ¿Por qué crearon el caballo? ¿Por qué la torre? ¿Por qué el alfil? ¿Por qué la dama? Decirles que antes la torre era un elefante de caza en la India. Decirles que el alfil era un obispo, que la dama era un simple mensajero del rey, que conforme fue tomando más valor en la sociedad la mujer, la dama se transforma en la pieza más importante, en la pieza más poderosa. O sea, todo eso va creando imaginación. Y la imaginación nos va ayudando para ir capturando la atención de los niños, de los alumnos o de los adultos incluso, ¿no? Entonces, ahí la dejo, ¿no?
Yo uso la dinámica de explicarles la guerra y el ejército y la lucha entre buenos y malos, o sea, el yin y el yang, todo esto, y ese da el misticismo, porque realmente hay un misticismo detrás del ajedrez. Bueno, ahí lo dejaría, ¿no? Entonces, yo inicio con esto y de entrada ya hay una tensión. No inicio con las partes del tablero, recalco. Entonces, inicio con ese pequeño diálogo y les digo, bueno, entonces vamos a empezar, esto es una guerra, y empezamos. Ahora, ¿qué pieza? Porque ahí va otra cosa. ¿Qué pieza vas a enseñar primero? Bueno, muy sencillo. El peón y el caballo son las piezas que yo dejaría hasta el último, porque van a ser las más difíciles de relacionar con otro movimiento previo. Entonces vámonos a ir como eslabón tras eslabón en la cadena e ir haciendo que todo eso se conecte. Por ejemplo, voy a empezar con la torre. De momento yo no les digo que la torre obviamente no puede saltar en diagonal, les voy a decir, estoy poniendo una posición de ejemplo. Entonces la torre tiene un movimiento en línea recta, se puede mover de forma horizontal y se puede mover de forma vertical. Ok, muy sencillo. Si están pequeñitos incluso les digo, bueno, pónganlos así, ¿no? Bueno, algo así, como en cruz. Bueno, ya saben que estoy choco, ¿no? De mis brazos. Sí, entonces ya los niños emocionados ponen la cruz y dicen, ah, sí, la torre se mueve en cruz. Entonces ya, ¿cómo se mueve? Ahora, la torre se mueve en línea recta, de forma horizontal, de forma vertical. Y entonces les digo, a ver, la torre se puede mover así, todas las casillas que sean, siempre y cuando esté libre. Por ejemplo, esta torre se puede mover hasta acá, hasta este cuadrito, si no hay nadie aquí en medio. O se podría mover hasta este cuadrito. Recuerda, solo una dirección por turno. También la torre se podría mover hasta abajo, pero aquí ya hay una pieza que le estorba, entonces solo se podría mover hasta este cuadrito. Y solo se podrá mover arriba hasta este cuadrito o este. ¿A dónde? Donde tú quieras, tú mandas. Tú eres el que elige, el que dirige el ejército. Entonces ahora la torre se puede mover las casillas que sean. Hasta ahí todo bien. Les podemos incluso... Bueno, yo normalmente es así, no me meto más ejercicios con esto. Simplemente ponemos la torre y ya ven que entonces ahora la torre solo se puede mover un cuadrito, pero porque sus piezas le estorban. Y ahora otra cosa, bueno, entonces, ¿cómo come la torre? Porque luego se confunden mucho con las damas inglesas y dicen, no, pues entonces la torre captura así y le quitan la pieza. Muchas veces pasa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un ejercicio muy sencillo y les explicamos. La torre come como se mueve. Todas las piezas en el ajedrez comen o capturan como se mueven. ¿Cómo? Por ejemplo, la torre en línea recta, en horizontal, tomaría este peón y toma el lugar de la pieza, muy importante, toma el lugar de la pieza que come, no lo saltamos, tomamos el lugar. Entonces yo hago hincapié en esto mucho porque a los niños o a los nuevos alumnos se les olvida y eso es un hincapié. Entonces la torre toma el lugar de la pieza, ¿ok? Entonces, bueno, la torre toma el lugar de la pieza y podemos aquí ya hacer como un ejercicio y preguntar. Por ejemplo, a ver, no sé, esta torre, Pedro, ¿puede comerse a este pequeñito? Sí, y toma el lugar de la pieza. Muy bien. Y a ver, María, ¿esta torre puede comerse a este alfil? Sí, y toma el lugar de la pieza. Ojo, fíjense aquí que yo ya le estoy diciendo el nombre de las piezas y todavía no los he visto. Y así vamos relacionando el nombre con lo que estamos viendo. Los niños los van a ir aprendiendo. Y ahora le pregunto a alguien, a ver, no sé, José, ¿la torre puede comerse el caballo? Y me va a decir a veces que sí. Sí. Y luego decir que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no somos caníbales, no nos podemos comer a nosotros. Tenemos a un amigo en medio, entonces no nos lo podemos comer. Y si no podemos comernos a nuestro amigo, obviamente, pues no vamos a poder llegar a comernos al enemigo. Entonces no somos caníbales y no podemos. Y los niños entienden mucho eso, muy, muy, muy rápido. Entonces dicen, está un amigo de nosotros, no podemos atacar. Entonces ya les expliqué cómo se mueve la torre, ¿ok? Eso está muy, muy sencillo, ¿no? Torre en línea recta. Después de la torre, ¿ahora quién agarro? Bueno, muy sencillo, el alfil. Pero fíjate que ya conseguí con la torre. Ya conseguí que sepan cómo se mueven y cómo capturan las piezas, ¿ok? Ya van dos cosas muy importantes. Y ahora vamos con el alfil. Y el alfil se mueve en diagonal. ¿Qué es en diagonal? Como si fuera una X, de esquina a esquina. Y a los niños los ponemos a hacer la X. Entonces a los niños de repente por la cámara o así como, a ver, ¿cómo se mueve la torre? Todos, en línea recta. ¿Cómo se mueve el alfil? En X. Y eso se les va quedando grabado. Entonces ahora, ¿cómo se mueve el alfil? Igual, se mueve en diagonal. ¿Y cómo come? Igual que la torre. Entonces les ponemos el ejercicio y no hay más que explicar. O sea, te van a encontrar luego que el alfil se come aquí, se come a este peón y a este peón. Y ya, por ejemplo, ponemos un peón aquí blanco y decimos, ¿se puede comer al peón de A7? Y te van a decir, no, ¿por qué? Porque está un amigo ahí en medio. Y ya entendieron eso. Entonces ya entendieron el alfil y ya entendieron la torre. Y la verdad, esto pues lo puedes ir haciendo así, ¿no? Como unido. ¿Por qué unido? Fíjate, porque ahora ya está la torre y el alfil. ¿Y ahora qué sigue? Sigue la dama. Y la dama es la pieza más fuerte, la más poderosa.
porque se puede mover a muchos lados. Se puede mover como torre y como alfil. Y ya enlazaste la torre, ya enlazaste el alfil, y entonces la dama tiene el movimiento de la torre y tiene el movimiento del alfil. Los dos movimientos que acaba de aprender el niño o la niña. ¿Ya viste? Enlazaste ese conocimiento para que ahora relacione que la dama se mueve de esa forma. Y eso está muy muy bien. Entonces ya ven y ven que la dama se mueve un montón. Dependiendo de la edad. Si están pequeños yo no les digo el valor de las piezas. Si ya están, no sé, de 10, 11 años en adelante, pues entonces sí ya les digo que la torre vale 5 puntos, que el alfil vale 3 y que la dama vale 9 puntos. Si ven cómo dependiendo de, pero realmente la esencia o el modo de la clase es el mismo. Y por ejemplo ahora la dama que se mueve y que es la pieza más poderosa, y juego con esto de que es la pieza más fuerte. ¿Por qué? Porque el niño se le va a quedar muy grabado esto. Ah, es la pieza más fuerte. Ah, la más poderosa. Ok, entonces se mueve como torre y como alfil. Y ya están los niños así como, en línea recta y en diagonal, como una X, como una estrellita. Así se mueve. Ok, y pues igual, vuelvo a hacer ejemplos. Aquí ya pongo unos ejemplos más disparatados o más locos, porque lo que busco es que vea que pueden comerse a muchas piezas. Entonces ya van viendo que puede comerse a muchas piezas y van relacionando. Entonces hasta ahí todo muy bien. Ya saben cómo mover la dama. Perfecto. Y ahora de ahí continúo con el rey. Y ahí les digo, ok, la dama es la pieza más fuerte, la más poderosa, pero el rey es la pieza más importante. ¿Por qué el rey es la pieza más importante? Porque te representa a ti en la partida. No importa si eres niño o niña, te representa a ti en la partida. El objetivo es proteger a tu rey y atacar el rey del enemigo. Y entonces todos se quedan así como, que ya entendí, ya me dijiste un objetivo. Ahorita que me estás enseñando el nombre de las piezas y cómo se mueven, ya sé cuál es mi objetivo. Atacar el rey del enemigo y proteger el mío. Y como te lleva en sus hombros la carga de todo este ejército, pues no tiene mucho tiempo libre para estarlo perdiendo, así que solo se puede mover un cuadrito, como la dama, pero solo un cuadrito. Muy importante. Bueno, aquí algo, paréntesis, la dama. Estoy diciendo dama y mucha gente le dice reina. Esto es una mala traducción. Bueno, no es una mala traducción, es una traducción literal del inglés, que es queen y king, reina y rey. Pero en español o en habla hispana, la dama no se puede poner como reina. ¿Por qué? Porque al momento de anotar en la papeleta se usa la letra mayúscula de la pieza. Entonces, si yo pongo la R mayúscula, estoy diciendo rey. No puedo usar la R mayúscula para reina. Entonces pongo la D de dama. Por eso en habla hispana es rey y dama. ¿Qué pasa esto? Esto yo lo menciono así rápido y no doy esta explicación. Yo simplemente digo, no, es mal, se llama dama. Después lo vamos a ver, pero acostúmbrate a decirle dama y ahí ya me quedo. Y si ya están más grandes, pues les explicaré, pero realmente no. En una clase muestra no me meto a explicar rollos de nomenclatura y de anotación algebraica, nada de eso, para nada. Entonces simplemente les voy enseñando que se dice dama. Entonces, bueno, ya el rey, la pieza más importante, solo se mueve un cuadrito en cualquier dirección. Ya les haré algún ejercicio y hasta ahí todo bien. Esta sería la primera fase en donde ya enseñé torre, alfil, dama y rey. Qué interesante, porque ya con estas 4 piezas el niño ya puede empezar a hacer muchos ejercicios, pero estamos en clase muestra y esto a lo mejor ya me tomó unos 20, 25 minutos haciendo ejercicios, dinámicas, preguntándoles y de esta forma. Entonces el niño ya está, ¿cómo te diré? Cautivo, ya está ahí con el interés, ya le generas ese interés, ya sabe cómo se mueven esas piezas, pero de repente le preguntas, bueno, ¿qué pieza falta? Y ya se ponen a ver y dicen, ok, falta el caballo o falta el peón. Esas 2 piezas. Bueno, ahora, ¿qué diría yo? ¿Qué haría primero? Yo enseñaría primero el caballo y explicaría que el caballo, voy a empezar a preguntar, por ejemplo, ¿esta torre se puede mover ahorita o sus piezas le estorban? No, sus piezas le estorban. Entonces todas estas piezas les voy preguntando de una por una y van dándose cuenta que están encerradas. Entonces, ¿qué es lo que falta? Les digo, bueno, pues ¿qué creen? Hay una pieza poderosa y muy especial que salta piezas, ¿ok? Y cuando yo les digo que salta piezas, es muy importante porque al saltar piezas, pues ya el niño está así como, wow, hay una pieza que rompe las reglas y salta. Bueno, ¿qué pasa? Que les explico el caballo. El caballo se mueve 1, 2 y para un lado. Y dicen, bueno, y les digo, se mueve como L. No lo van a ver hasta que yo no ponga el caballo, por ejemplo, aquí en medio y empiece a señalar las casillas donde se puede mover. Y entonces yo les digo, miren, el caballo se mueve 1, 2 para un lado o para el otro lado. Y aquí está la L, ¿no? Entonces se mueve, ya van viendo la L. Y les pongo este ejemplo para que vean todas las casillas donde se puede mover. Entonces, normalmente en físico poníamos al niño o a la niña
a que acomodar a los peones para señalar a dónde se puede mover el caballo. Y de cierta forma eso ya le va diciendo cómo se mueve. Aquí en digital hay varias formas y varias plataformas donde tienen ejercicios para aprender a mover el caballo. Yo les voy a comentar algo. En una clase muestra es muy difícil que un alumno nuevo aprenda a mover el caballo y el peón en la primera clase. Es muy difícil, les toma varias clases. Entonces simplemente es explicarlo, hacerles hincapié en que salta y ponerles, por ejemplo, esta posición y ponerles aquí al rey, a la dama, a estas piezas, y entonces preguntarles, a ver, ¿el caballo puede comerse al rey? Te van a decir normalmente que no o que sí, y entonces ya tú les explicas, le dices, no, el caballo no se puede comer porque salta, entonces es 1, 2 y solo come a la pieza cuando está en la casilla de llegada. Y el niño ya entendió. Ahora, ¿qué es lo que yo haría en la clase muestra? No, dependiendo del grupo, todo depende, ¿no? Hay veces que los grupos van avanzando muy rápido. Yo lo que haría sería ponerles un ejercicio de captura de piezas en donde al final tengan que comerse al rey. Eso por dos cosas. Una explicación muy lógica es que acostumbra a comer piezas, pero también se acostumbra que el objetivo es llegar a atacar al rey. Entonces empiezas y ya 1, 2 y come a la torre, y 1, 2 come a la dama, 1, 2 come al caballo, 1, 2 come al peón, 1, 2 y ya come al rey. Ya hizo el ejercicio de cómo se mueve el caballo. Y dependiendo el grado de dificultad, incluso puede ser más difícil, ¿no? Por ejemplo, puedes poner el caballo y entonces ahora acomodas las piezas. Si el niño ya sabe un poquito más, acomoda las piezas sin problema y le haces que coma el rey otra vez. Pero fíjate, ya fue un camino diferente, ¿sí lo ves? Bueno, perfecto. Entonces eso también puede servir mucho a la hora de esto. Y bueno, creo que aquí ya se me movió un poquito. Y bueno, voy a pausar esto. Y bueno, ya por último con el peón. El peón es un movimiento, es una pieza muy interesante. Les decimos, y cuando vayan a enseñarlo, que es la pieza más valiente en el ajedrez. ¿Por qué? Porque es la pieza que no retrocede. Entonces eso es muy importante, porque a la hora de poner el peón y decir que es la pieza que nunca retrocede, explicamos que el peón va hacia adelante. Y una vez hacia adelante no puede retroceder. Ahora, algo que nos ha servido mucho con los niños, sobre todo con pequeños, por ejemplo, si avanzamos 2 cuadritos y 2 cuadritos, les decimos que los peones son chismosos, les gusta mucho el chisme y platicar. Entonces, si los dos peones están de frente a frente, se ponen a chismear. Y pasa lo mismo si le colocas cualquier otra pieza, el peón no pierde, él se pone a chismear con quien esté delante y entonces ya no se puede mover hacia adelante, se ponen a platicar y se quedan de chismositos. Entonces eso es muy interesante porque eso se les va quedando grabados y con eso que se les va quedando grabado va sirviendo, ¿no? Y bueno, les explicamos que el peón se mueve en su primer movimiento 1 o 2 cuadritos a elección de lo que quiera el jugador, tú mandas. Entonces, por ejemplo, si dices, bueno, un cuadrito, ok, y el peón se puede mover un cuadrito, sí se puede mover un cuadrito, perfecto. Y ahora, si este peón ya se movió 1, ¿se puede volver a mover 2? O se puede mover 2 ahora y dicen no, ya no, o sí. Y bueno, ya les explicamos que solo es el primer movimiento de cada peón. Una vez que ya realiza el primer movimiento, ya solo se puede mover de 1 en 1. Solo en su primer movimiento podría moverse 2. Y bueno, algún curioso dirá, bueno, ¿y qué pasa cuando el peón llega al final? Pues le decimos que el ajedrez le ha dado el reconocimiento al peón por haber llegado al final del tablero y se puede convertir en torre, caballo, alfil o dama. ¿Cuál eligen? Obviamente la dama, porque es la pieza más poderosa. Entonces eso es lo que pasa, la dama, y ahí les preguntamos como ¿cuántas damas puedes tener en el tablero? Y dicen normalmente como pues 1, 2 algún valiente, 3 algún arriesgado, 4 algún loco, y luego ya contestamos que 9, los 8 peones coronados y la dama con la que iniciamos. Y entonces ahí ya va quedando, ¿no? Y otra cosa importante con esto es hacerles hincapié que el peón puede comerse a todas las piezas. Desde el pequeñito peón puede llegar a comerse a una dama o a un alfil o a una torre o incluso dar jaque mate al rey, pero eso ya después se verá. Entonces eso también es muy importante porque haces hincapié en que el pequeñito puede llegar a capturar a cualquier otra pieza. Entonces bueno, ahí ya tenemos creo que todas las piezas, ya de ahí sería jaque y jaque mate, pero bueno, ya lo iremos viendo. Entonces creo que sería todo de los movimientos básicos.